aquellos que quieran ser parte del programa de electricistas y también para que vayan registrando su participación. También otra cosa que les quiero comentar al final, vamos a dejar las preguntas y respuestas y también si tienen alguna pregunta o duda con respecto a esto, mis amigos de Electron con todo gusto les van a ayudar. Y también recuerden que requerimos también al final su nombre completo y su correo electrónico para que también les hagamos llegar su constancia, ¿sí? Bueno, señores, sin más preámbulo y agradeciendo a todos aquellos que ya tienen un buen rato ya conectados, pues el tema que vamos a dar el día de hoy precisamente es la solución que tenemos nosotros con respecto a las celdas solares. Aquí algo que quiero agradecer es, más bien, antes de agradecer es decirles una de las cosas que todavía no tenemos en Snyder, estamos todavía a ver si le entramos al comercio o no, es en respecto a las celdas. Y ahorita van a ver el por qué. Quiero que entendamos precisamente algo de celdas y después algo de los inversores, que es algo muy interesante, y también con respecto a lo que viene siendo el código de red, que a pesar de que muchos dirán que, ingeniero, pues es que pues yo nomás voy a generar energía a mi casa y lo que sobre, pues lo voy a entregar a CFE, pues aún así, el código de red indica que si estás tú interconectado, pues estás dentro de, y por eso dentro de Comisión Federal de Electricidad hay algunos estatutos o algunos artículos que también nos determinan o nos indican qué es lo que debemos de hacer. Pero lo que a nosotros nos interesa, señores, de todo esto, independientemente de la marca de la celda solar que ustedes compren o del inversor que ustedes adquieran, a lo que realmente nos interesa, Snyder, es ver la forma correcta de seleccionar cada uno de ellos. Porque recuerden que la norma, incluso los fabricantes, nos piden y nos solicitan, una de ellas, que los productos estén perfectamente bien marcados. Y recuerden que yo tengo que seleccionar desconectadores como interruptores termomagnéticos o simplemente interruptores magnéticos. Entonces quiero que le pongan mucha atención porque también por ahí les tengo algunos videos que incluso sé que la mayoría de ustedes ya lo han visto, pero quiero que le pongan mucha atención. Es en referente precisamente a lo que es esta energía, ¿no? Esta energía que pues no es nueva, ¿no? Sino simplemente veamos los riesgos contra los cuales nosotros pues nos vamos a enfrentar, ¿no? O simplemente los que ya instalan estos equipos se enfrentan, ¿no? Y es ahora sí que la lucha que tienen, o la lucha que tuvieron en aquel entonces en la guerra de las energías entre lo que fue Nikola Tesla y Edison, ¿no? Entre los peligros entre la corriente alterna y la corriente directa. Vale, no tanto la inversión, no tanto el convertir la directa alterna, sino también en referente al manejo de ellas. Recuerden que es el manejo de la celda solar y ya posteriormente el inversor. Y ahorita vamos a ver de algunos problemas que aún no se han atacado. No se han atacado y es precisamente esa parte que nosotros por parte de Snyder estamos preocupados, así como nuestros amigos de Electron, pero no se preocupen, para eso estamos y los vamos a apoyar en algún proyecto que tengan ustedes. Ya les dije, no me interesa a mí la marca de celdas solares, tampoco me interesa el inversor. Lo que realmente nos interesa es la protección, ya que lo marca la NOM 001, es de seguridad eléctrica y sobre todo hacia las personas y la instalación y sobre todo la inversión. Realmente lo que nos interesa la inversión. Entonces, señores, por favor vayan preparando sus apuntes, vayan preparando todo, o si no, vayan preguntando a nuestros amigos de Electron
cuándo tendrán esta grabación y en dónde la podrán ver ustedes. Pero quiero que le pongan mucha atención, que esto sí es de mucha, mucha importancia y este tema lo hemos prometido mucho. Es la primera vez que lo voy a dar con Electrón. Ahora sí que van a ser nuestros padrinos de este tema. He dado otros temas en referente a esto, pero no con esta profundidad. No con esto de solamente hablar de protecciones. Y quiero que pongan mucha atención. Vean ustedes precisamente lo que nosotros debemos de entender, ¿no? Es el aprovechamiento de la radiación solar. Fíjense bien, debemos de entender esta parte, radiación, porque muchas veces, como todos, ¿no? Cuando recién sale una tecnología nueva y nos hablan acerca de las celdas solares, pensamos o tenemos la idea de que con el simple hecho de que sale el sol va a empezar a trabajar, y no es cierto. Esa es una mentira. Ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que no es cierto. Es igual que una celda solar o una fotocelda, ¿no? Una fotocelda no solamente si lo tenemos en el alumbrado público, ustedes se han dado cuenta de que a pesar de que el sol ya está amaneciendo, todavía tenemos luz pública, o sea, aún todavía no hay ese cambio, ¿no? De que tenga ese recibimiento de luz solar y se pueda apagar. Tiene que haber una radiación, una radiación. Debemos de entender esa parte. Una radiación solar es cuando el sol cae en pleno. Un ejemplo sencillo para que podamos entender esto de sol pleno es que si yo pusiera una celda solar dentro de mi casa o dentro de lo que viene siendo una losa, debajo de una pequeña losa, si la que tenemos ahí en nuestra entrada en nuestras casas, si no le llega directamente los rayos solares, el sol, más bien la fotocelda, mmm, vaya, sigue funcionando. O sea, la lámpara no se apaga completamente. Y ustedes lo pueden ver si cambiamos, por ejemplo, la lámpara incandescente por una de LED, se darán cuenta que la de LED no apaga. Si yo pongo la incandescente, sí apaga debido a las tecnologías. Recuerden que una cosa es lámpara incandescente, que requiere una cierta carga, cierta corriente eléctrica para que pueda funcionar, pues sin en cambio la de LED con pequeños miliamperes sigue funcionando. Entonces, para que ustedes puedan ver realmente cómo es que funciona esto, hagan ustedes este pequeño experimento. En una pequeña celda solar, póngalo tantito a la sombra, o sea que no le dé el sol directamente, cambien la lámpara incandescente por una de LED y se darán cuenta que la lámpara no apaga completamente, tiene que estar los rayos solares para que pueda apagar. Entonces debemos de entender esto. Y por eso aquí nosotros en Snyder les decimos que es aprovechar realmente la radiación solar para poder generar precisamente esta energía. Y todos los fabricantes y todos los que han comprado estos productos lo saben, ¿sí? Por eso aquí nos dice que las primeras de ellas debemos de ver precisamente nuestra instalación de celdas, que en este ejemplo que yo les decía, puedo yo de alguna manera contribuir a la energía, puedo contribuir a la red eléctrica o no puedo contribuir, que en inglés se le llama on-grid, y o si yo estoy fuera, pues simplemente es el off-grid, ¿no? O sea, puedo o no puedo contribuir, eso ya depende de cada uno de ellos, pero recordemos que la manera en la cual yo puedo aprovechar precisamente estas energías es precisamente ver cuántas horas tengo con luz solar y sin luz solar. Por eso es importante ver esta parte, ¿no? No porque el hecho de que ahorita está ahí nubes, ahorita tengo sombra por mi casa, pues simplemente la celda solar pues no va a trabajar como uno quisiera, ¿no? Y tengo muchos expertos que están conectados y están interesados en este tema y lo saben, ¿sí? Por eso yo se los digo así, abiertamente, sin andarme escondiendo. Si es vender por vender, en serio que les digo que con esta luz sigue funcionando y punto, y
pongo un pequeño radio de esos, ¿cómo se llama? De los que se cargan con carga USB, y con esa pequeña carga le digo, mira, mira cómo sí está funcionando. ¿Me la creen? Claro que sí. Yo les llevo un carrito de esos pequeños, digo, ve cómo sigue jalando. Pues sí, con pequeña radiación solar, pues jalan, ingeniero, pero aquí yo tengo una celda solar que tiene ciertas, ahora sí, cierta área en metros cuadrados. Entonces, fíjense bien. Entonces nosotros, aparte de que queremos hacer esa parte, ¿no? Que realmente nos hablan de una energía limpia, cero emisiones. Pero respecto a la energía limpia, señores, aquí también tengo mis dudas, que lo vamos a ver más adelante, pero realmente tener una energía limpia, señores, no es que esté utilizando yo los rayos solares, como aquí dice, cero emisión, cero de CO2. Una energía limpia, señores, y esto también lo menciona el código de red, una energía limpia significa que yo debo de tener a mi salida de mi inversor una onda senoidal perfectamente bien hecha. Y todas las marcas, y no me dejarán mentir, todas las marcas entregan todavía esa parte que el código de red indica que tenemos que limpiarla. O sea, nos entregan ruido, nos entregan armónicos. ¿Cómo lo sé, señores? No necesito ser un experto. Todos los que han hecho esto, simplemente cuando sale del inversor y lo llevan a los centros de carga de corriente alterna, ustedes toquen los termomagnéticos y están calientes. No por corriente, no por tensión, sino por la cantidad de armónicos. Ojo con esto, ojo con esto. Si no ponen más atención al final de mi capacitación, no van a entender esta parte de energía limpia. Energía limpia no significa que sea verde, señores. Energía limpia significa que debo de entregar una onda senoidal tal y como salen de los alternadores, de los generadores. ¿Sale? Eso es limpio. Si yo lo llevase ante un osciloscopio, ustedes se darán cuenta de lo que estoy hablando. Como llegan ustedes con su voltmetro o su multímetro, pues simplemente les da voltaje y amperaje, pero si lo metemos a un osciloscopio, ustedes entenderán esa parte. Por eso, señores, en Schneider decimos lo que es, y los que lo instalan lo saben. Y muchas veces el cliente no lo sabe, simplemente lo que dice, ya está conectado, sí, ya está conectado. Fíjese, bajan el interruptor, le enseñan que la celda solar está trabajando y pues, venga, papá, ¿sale? Entonces, simplemente recordemos, ¿no? Eso de la energía limpia, que es en respecto a lo que es la energía solar, entendamos que es la radiación. Y recuerden que todavía nos falta mucho camino. Todavía nos falta, es igual que los autos eléctricos. Ya están, funcionan, sí, pero aún falta todavía para las que las personas como un servidor o como ustedes que nos están viendo podamos tener realmente un auto eléctrico. Nos recuerden que hay que abatir costos y todo ello. Entonces, en respecto a este tema, pues es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, como todo cliente, requerimos el retorno de la inversión. Oye, ingeniero, pues yo ya invertí, ¿cuándo viene ese retorno de la inversión? El código de red no me lo va a regresar, pues estamos de acuerdo. Pero recordemos que esto es a futuro, ahora sí que no nos empecemos a enojar. Entonces quiero que realmente veamos cómo es que funciona una celda solar. Yo simplemente estoy dando un ejemplo, aquí no puse marcas, no quiero saber absolutamente nada. Lo que realmente a mí me interesa, señores, es la determinación de la curva. Esta curva, si ustedes se dan cuenta, aquí me está hablando de la corriente y aquí me está hablando de la tensión, ¿sí? Y aquí de la potencia. No me interesa si la celda solar la conecto en serio paralelo, no me interesa. Lo que realmente me interesa a mí es la potencia. Volt-amperes, punto. Recuerden que si yo lo conecto en serie, pues voy a tener corriente. Si yo la conecto en paralelo, lo voy a tener voltajes. Pero al final lo que a mí me interesa es la potencia.
Y otra cosa que a mí me interesa, señores, es que realmente me dé su máximo de tensión y su máximo de corriente. Y recuerden que eso solamente lo tengo con la curva de intensidad de la luz. Es lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, aquí en la mañana, si se dan cuenta, pues ni siquiera la celda solar está funcionando. Cuando va pasando el día, hasta llegar a casi al mediodía, 11 de la mañana, si ustedes gustan verlo así, es cuando tengo el máximo. Entonces, señores, este punto, realmente es el que tengo que buscar yo aquí. Tengo que buscar el punto máximo, tanto de tensión como de corriente. ¿Cuál es el máximo? Por eso aquí nos dice que la curva define consecuentemente las siguientes parámetros característicos de cada panel. La ISC es la corriente de cortocircuito, que esta es la corriente que vamos nosotros a determinar para poder seleccionar el interruptor. No se toma la corriente nominal, tenemos que tomar en cuenta la corriente de cortocircuito, ya que es la corriente máxima. Indica el máximo de corriente que se puede extraer en el panel. Esta condición se puede obtener cortocircuitando los dos conectores de tensión cero y máximo en la corriente. Es este punto. Entonces recuerden que cuando vayan a comprar una celda solar, señores, tenemos que ver no su característica de construcción, no el tipo de celdas, etcétera. Tenemos que ver esta curva, cuál es la máxima corriente, y la que debo de tomar en cuenta es la de cortocircuito. ¿Vale? Seguimos. La tensión OC es la tensión de circuito abierto, que indica el máximo de tensión que se puede obtener en el panel en condiciones que se dan midiendo la tensión sin carga, es decir, los conectores del panel sin conectar. El IMP es la corriente del punto máximo de potencia. Indica la corriente que entrega en el panel el punto de trabajo donde se obtiene la máxima potencia. Entonces recordemos que tengo que ver tanto las nominales como las de cortocircuito. Por ejemplo, aquí se dan cuenta el voltaje máximo de apertura es de 21 volts, a diferencia de estos 17.5. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que ver precisamente todo esto, y aquí, si se dan cuenta, aquí ya también nos habla de la protección que se debe de utilizar en cada una de las celdas solares. Y después aquí nos dice la corriente máxima de operación, régimen de protecciones de sobretensión en máxima, módulo fotovoltaico especificado por la IEC. En este a menudo se especifican los fabricantes de modelos como máximo, la tensión del punto máximo y la potencia máxima. Entonces recuerden que lo que yo tengo que ver al momento de que yo vaya a seleccionar una celda solar, tengo que ver cuánto me dan el máximo en el punto máximo de insolación. Porque esto después, como pueden ver ustedes aquí, pues ya lo tenemos y decae. Entonces tengo que ver aquí el punto máximo, ¿vale? Y tengo que ver la tensión y las corrientes en cortocircuito. Ahorita lo van a ver cómo es que lo indica el marco normativo. Y ustedes, como lo pudieron ver en inglés, el off o el on, simplemente me indica aquí. Por ejemplo, si yo quiero ser independiente, o sea, no quiero nada que ver con Comisión Federal de Electricidad, pues debo tener una serie de paneles. Ya les dije, pueden ser en serie o paralelo. A mí lo que me interesa realmente es que el inversor esté acorde a mi arreglo solar. Recuerden que es la potencia al final lo que yo requiero. Y las baterías también tienen que estar acorde al inversor, porque recuerden que cuando yo ya no tengo luz solar, pues los que van a entrar en su reemplazo pues es el banco de baterías. Tengo que ver cuántas horas voy a tener de respaldo. Entonces aquí voy a ver, tengo que ver el consumo en el cual yo pueda tener este consumo de energía. Y recuerden, tal y como dice la norma, esta energía, tanto solar como de baterías, no tiene que estar al 100% de la carga total de la casa, ya que nunca la vamos a tener encendida.
Recuerden que yo tengo que ver lo mínimo necesario para poder determinar mi celda solar. Ojo con eso. Y aquí está precisamente la que se tiene como interconexión, donde se pide que el medidor sea bidireccional, que también aquí por parte de CFE solamente nos pide para aquellos usuarios que tengan tarifa DAC, que de alguna forma esa tarifa DAC pues nos va a ayudar a esto. Ya después daré un pequeño taller o un pequeño curso donde les demostraré a todos ustedes cómo yo puedo ayudarle realmente a un cliente a tener una celda solar correcta. Simplemente con un solo panel puede que con eso tenga más que suficiente para que él vea que el retorno de la inversión es correcta. Por esto que si se la doy para toda la casa, señores, pues simplemente es un gasto innecesario, porque aquí, pues simplemente lo poco consumo que yo pueda tener, pues el medidor o el inversor, pues va a estar girando al revés, que al final CFE no me lo va a regresar, no me lo va a regresar. Yo le digo, oye, pero se lo quiero vender al Oxxo, pues espérate, no, espérate, eso es otra cosa, esto es otro tipo de arreglos solares, ¿no? Pero recuerden, y ustedes mismos lo han hecho, se puede conectar tanto en serie como en paralelo. Una cosa es tener desconectadores y otra cosa ya es el interruptor. Ojo con esto, porque si no hacemos correctamente esta selección, vamos a tener problemas. Ojo con esto, ya como les dije, a mí no me interesa, Schneider no me interesa si va a ser serie o paralelo. Lo que a mí me interesa es la potencia. La potencia que es que realmente se va a consumir es para atacar los famosos kilowatts hora. Y ya les dije en un curso que espero tenerlo el próximo año, vamos a hacerlo con ahora sí que lo vamos a hacer con su recibo de luz en mano. Cuánto es lo que estás consumiendo, cuánto es lo que estás gastando, realmente cuánto es lo que tú quieres ahorrar. Eso es lo que yo quiero manejar. Cuánto es lo que realmente, escuchen bien, cuánto es lo que realmente quieres ahorrarte. Ojo con esto, porque yo sé que hay gente que abusa de esto y yo te lleno el techo, carnal, y ahí te va, y que oye, el peso dinámico, oye, el peso de todo esto que me estás poniendo de la estructurado, se aguanta tu casa, chico, espérame, no, no, te lo pongo en el patio, chico, espérame, no, tranquilos, tranquilos, señores. Por eso quiero que pongan mucha atención. Ojo con lo que sigue. Si no ponen atención, señores, ya están pelas. Y aquí vamos a verlo todo en el artículo 690. Ojo con esto, porque el 690 nos va a hablar precisamente de los sistemas solares fotovoltaicos. Aquí nos va a hablar precisamente de todo lo que se requiere, cómo debemos de seleccionarlo, cómo debemos de calcularlo realmente, qué es lo que requerimos, un desconectador o un interruptor. Ojo con esto, señores. Ojo, dale, fíjense bien. Por ejemplo, aquí la norma, pues ya vieron ustedes el arreglo que yo les mostré al principio, que es lo que muchas veces lo vemos en algunas publicaciones. Pues aquí la norma en el artículo, en la figura 690, pues simplemente nos indica cómo es que nosotros debemos de identificar todo esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los arreglos solares, como yo les decía, pueden estar en serie independientemente cada uno de ellos o puedo conectarlos en paralelo, no importa. Entonces recuerden que aquí el arreglo puede ser serie o paralelo. Lo que así me indica la norma es que debe de tener alguno de ellos diodos de bloqueo, que vamos a hablar más adelante, fusibles, que también vamos a ver sus características, las llamadas celdas solares, que ya vimos ustedes un ejemplo, es lo que tengo que ver en mi celda solar. Recuerden que ya en el mercado ya hay nuevos sistemas solares ya más avanzados, ya con nuevas tecnologías, ya con nuevos diseños. Los módulos también cómo se deben de ser, serio paralelo, los tipos de paneles, el arreglo, fuente de energía, que yo ya les decía, puede estar en serie o pueden estar en paralelo. A mí lo que me interesa es la potencia, qué es lo que realmente requiero, que eso es lo que vamos a calcular posteriormente. Entonces, aquí abusados.
Entonces, señores, ya he visto todo esto que es lo que habíamos visto, lo hemos platicado con respecto a las celdas solares. Recuerden que yo puedo tener dos en serie o dos en paralelo. Lo que a mí me interesa es potencia, qué es lo que realmente requiero. ¿Sí? Sigamos con esto. Y aquí también nos habla precisamente de identificar los diferentes componentes, los diferentes protecciones que nosotros debemos de tomar en cuenta con respecto a la celda solar, puesto que recuerden que de ahí ellas nos marcan corriente continua. Entonces aquí, por ejemplo, nos marca el circuito fotovoltaico de salida, el controlador de la carga, que es el inversor, circuito de entrada del inversor, lo que viene siendo el inversor, el circuito de salida del inversor, el equipo principal que alimenta en corriente continua o en corriente alterna, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver los diferentes arreglos. Ok, aquí las definiciones, vean ustedes. Dice el arreglo, ensamble mecánicamente integrado de módulos o paneles en una estructura y bases de soporte. Recuerden que las bases de soporte, de acuerdo a la norma, tiene que ser ligero, por eso casi la mayoría son de aluminio, puesto que si le sumamos acero más el peso de la celda, olvídense, podemos colapsar la casa. Otra de ellas también nos habla del sistema de orientación, hacia dónde tiene que estar precisamente para aprovechar la luz del invierno, verano, otoño, o sea, de las 4 estaciones. Recuerden que el sol pues cambia en los diferentes tipos de estaciones, entonces tenemos que ponerlo de cierto ángulo para poder aprovechar estos cambios. Y aquí el inversor es el equipo que se utiliza para cambiar el nivel de tensión de forma de onda o ambas de la energía eléctrica. En general, el inversor es un dispositivo que cambia la entrada de corriente continua a una de corriente alterna. Fíjense bien, dice, los inversores también pueden funcionar como cargadores de batería que emplean corriente alterna de otra fuente y convierten la continua para las cargas de las baterías. O sea, el inversor no solamente es para entregarme energía, sino también el propio inversor puede cargar las baterías. ¿Les suena algo familiar? Pues sí, también es casi lo mismo que tenemos nosotros en nuestros APC, en nuestros voltajes regulados. Es casi la misma tecnología. Tengo unas baterías que durante el día se están cargando y cuando se va la luz ahora sí que se va a suspender la energía eléctrica, pues estas baterías entran en respaldo y son de corriente directa y entra el inversor, es lo mismo. Oiga, ingeniero, y esto también es muy parecido al inversor que tenemos para los motores, pues también, porque entregamos corriente alterna, hace la inversión, la convierte en directa y después vuelve otra vez a convertirlo en alterna y entonces jugamos con potencia y corriente. Es lo mismo, o sea, los ejemplos que ustedes me quieran dar de diferentes inversores es lo mismo, solamente con diferentes características. Ojo con esto. Después aquí nos dice de las salidas fotovoltaicas, pues recuerden que las salidas, pues ya siempre hemos mencionado, que una celda solar me entrega corriente que continua. Yo sé que hay algunos fabricantes que por cada módulo tienen un pequeño inversor en cada uno de ellos, un pequeño inversor que les convierte la corriente directa a corriente alterna y ya nos evitamos de muchas cosas, pero yo también ahí, cuando entro a comunidad verificadora como perito, digo, a ver, está padrísimo tu celda solar, pero ¿qué te crees? La norma indica por cuestiones de mantenimiento debe de existir un desconectador para que el momento de que yo le esté instalando este desconectador no permita que cuando llegue la radiación solar ya esté funcionando. Ojo con esto, porque yo sé que hay fabricantes que te dicen, mira, yo ya te lo tengo integrado, carnal. Tú nomás sumas tus tensiones corrientes, las pones en serie paralelo y ya te entrega al final corriente alterna. ¡Ah, qué fabuloso! ¡Ay, felicidades! Muchos vivas, muchos así, espérame. ¿Y dónde está la protección? Todo mundo sabe que cuando yo volteo una celda solar y tengo radiación, ya está funcionando. Entonces, el marco normativo nos habla por seguridad que debe de existir un desconectador. Ojo con esto. Aquí nos habla de la instalación. Quiero que chequen bien esto.
Y apenas estamos en el punto número 4. Dice sistema fotovoltaico se permite, o sea que aquí no es obligatorio, que un sistema solar fotovoltaico suministre energía eléctrica a una edificación o estructura o adición a cualquier otro sistema de suministro de energía eléctrica. O sea, ¿me lo permite? Claro que sí. Protección contra fallas a tierra, tómala, papá. Ahí es donde uno empieza a poner taches. Taches en todas las instalaciones que he visto. Artículo 690-5. Protecciones contra fallas a tierra. Los arreglos fotovoltaicos de corriente continua puestos a tierra, muchos me dirán, oye, ¿qué? Pues nomás salen 2 hilos, sí, carnal, ¿y en dónde se sostiene? En la estructura metálica. Ah, mira qué interesante. La norma indica que todas las estructuras metálicas tienen que estar puestas a tierra. Y llevamos un negativo, es igual que la estructura de un carro, la estructura de un avión, la estructura de un barco, todas las partes metálicas tienen que estar puestas a tierra. Ojo con esto, porque ninguno tiene esta protección. De aquí la norma indica, deben, o sea, es una obligación, tener protección contra fallas a tierra en corriente continua, no está hablando de corriente alterna. Y aquí en Snyder, señores, tenemos precisamente esta protección diferencial en corriente continua, que es a 30 miliamperes. Y ahorita van a ver el por qué 30 miliamperes y no 6. Recuerden que 6 es para personas, sí, pero estamos hablando de corriente alterna, no de corriente directa. Entonces recuerden que tengo que ver la RMS. Todos aquellos que saben que es la RMS o la Root Medio Square, sí, la Root Medio Square significa que es el punto medio entre lo que es la tensión y corriente, se comportan casi iguales, la alterna y la directa. Entonces, para que yo pueda más o menos acercarme al tipo A, que son 6 miliamperes en corriente directa, tiene que ser a 30. Ojo con esto. Aquí la norma lo está indicando. Protecciones contra fallas a tierra. Y ya hemos dicho que una falla a tierra, señores, eso es una falla en el aislamiento eléctrico. Y también vamos a ver más adelante qué debemos de tomar en cuenta en cuestión de los dos conductores eléctricos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque recuerden que si yo no veo esto, pues simplemente puedo tener un conato de incendio y luego muchas veces, o sea, casi no es muy publicado en muchas revistas especializadas que a mí me gustaría ver que si realmente están hablando seriamente, deberían decir, oye, fíjate que si lo conectas mal, mi hermano, o fíjate que si pasa esto, pues vamos a tener problemas de incendio. Fíjate que tantas casas o tantas instalaciones se han incendiado debido a esto. Pero no, no publican eso, nomás dicen, tú compra, te sale barato, yo te arreglo con la inversión. Aguas con eso. Nosotros en Snyder se los decimos, aguas con esto. Aquí está el marco normativo. Yo sé que dicen, oye, pero esta es una IS. Claro que sí, yo ya les dije, señores, no me interesa si es NEMA o es IS. Tiene que cumplir con el marco normativo. Ingeniero, ¿ustedes tienen en Snyder esta protección? Claro que sí. Más adelante te voy a decir dónde debes instalarlo. Por eso se incendian muchas celdas solares porque no tienen esta protección que está detectando la falla antes de que suceda. Oye, pero el interruptor, otra vez, interruptor es termomagnético, sobrecalentamiento, cortocircuito, más no contraaislamiento, fallas en el aislamiento eléctrico. Ojo con esto, señores, apúntenlo. No solamente es sobrecorriente, no solamente cortocircuito, sino también tengo que ver fallas a tierra en instalaciones que están expuestas a la luz solar. Punto. Fin de la discusión. Entonces vamos a seguir más adelante. ¿Vale? Etiquetado marcado, este es muy importante. Vean lo que nos dice la norma con respecto a esto. Debemos de poner una advertencia de hablar del peligro ante una descarga eléctrica. Si se indica una falla, aquí está, vean, falla a tierra. Los conductores normalmente puestos a tierra, aquí está. ¿Cuál es el puesto a tierra? Pues es el negativo de la celda solar. A ver, otra vez.
Explíqueme esto más sencillo, ingeniero, fácil. Yo tengo mi carrito, no importa la marca. Tengo una batería que es en corriente directa. Tiene positivo y negativo. ¿Dónde conecta el negativo los maestros eléctricos automotrices? ¿O dónde ustedes lo han visto cuando cambian una batería o están ahí tratando de echar marcha? O ingeniero, pues se conecta al chasis. Ah, mira qué interesante. Interesante. Significa que tú tienes una estructura en la cual estás acostando todas esas masas, todas esas celdas y están interconectadas. No hay que nomás están separadas, que dice la norma, tienen que estar interconectadas. Punto. Oye, pero son de aluminio. Mira qué interesante. Si se dan cuenta, señores, dicen Inge, entonces el puesto a tierra en una solda solar es el negativo. Claro que sí. Claro que sí, señores. Por eso les dije, señores, vamos a entender realmente, no solo de la celda solar, no solo el inversor. A mí como ingeniero, como BIE, como perito, me interesa saber las protecciones que debemos de tener hacia nuestros usuarios, hacia nuestros clientes. Si ya vimos una de ellas, es falla en el aislamiento, falla a tierra. Aquí otra de ellas es la tensión máxima. Quiero que pongan mucha atención. Dice, en un circuito de fuente solar, la corriente continua o la corriente de salida, aquí nos dice, para módulos de silicio cristalino multicristalino se deben multiplicar la tensión nominal de circuito abierto por factor de corrección proporcionada por la tabla 690-7. Ojo, esto está en la norma. Silicio cristalino o multicristalino. ¿Qué celda solar fue la que estás instalando? ¿De qué tipo? Ingeniero, no sé, pues hay que investigar. Esta tensión debe usarse para determinar la tensión nominal de cables desconectadores. Vean, aquí está. Cables desconectadores. O sea, ¿se dan cuenta? No está hablando de interruptores. Está hablando de desconectadores. Dispositivos de protección contra sobrecorriente y otros equipos. ¿Sale? Y aquí nos habla cuando la temperatura ambiente esperada es más baja por debajo de los de menos 40 grados centígrados, se emplean módulos fotovoltaicos diferentes de silicio cristalino o multicristalino que se deben realizar ajustes de tensión en sistemas acorde a la instrucción del fabricante. Por eso les dije, yo no soy fabricante, en Schneider todavía no fabricamos. Entonces, señores, les queda mucha tarea a ustedes por ver las celdas solares que les están vendiendo diferentes fabricantes, cuál es la de mejor selección. Y aquí están precisamente los factores de corrección con respecto a estos dos tipos de celdas solares. Y aquí están los factores que intervienen con respecto a las diferentes temperaturas ambientes. Y se dan cuenta, son valores negativos. Por eso aquí dice el factor de corrección en temperaturas ambientes menores a 25 grados, se multiplica la tensión en circuito abierto por el factor de corrección que aplica o se muestra a continuación. Sale entonces, pues por ahí tendríamos el 1.4 en 19 a 15 y así sucesivamente. Entonces habría que ver una que esté más o menos a las diferentes temperaturas que tenemos en otros tipos de ciudades. Pero fíjense bien, no se preocupen, aquí se los vamos a indicar. Dice dimensionamiento y corriente de los circuitos. El cálculo de la corriente máxima del circuito. Dice, cuando se aplican los requisitos del A1, aquí está el A1, y el B1, son factores que multiplican los resultados del 156%, o sea, no es el 1.25, es el 156%. Dice, las corrientes del circuito de la fuente fotovoltaica de la corriente máxima debe de ser la suma de la corriente de cortocircuito. Si se dan cuenta, no habla de las corrientes nominales. Tengo que irme a la corriente máxima, que es la corriente de cortocircuito de los módulos en paralelo, y estos se multiplican por 1.25. Fíjense bien. Y después nos dice aquí de la ampacidad. Esto es para lo que viene siendo la protección. Después nos dice
Ampacidad y valor nominal de los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Se deberán de considerar como constante corrientes de sistemas fotovoltaicos, dispositivos de sobrecorriente. Donde son recorridos los dispositivos de sobrecorriente se deben de seleccionar como indican de la hasta el D. Después aquí nos dice debe de conducir una corriente no menor al 125%. Aquí abusados con este 156. Si yo lo estoy haciendo por cada módulo conectado en paralelo, solamente multiplico el 1.25. Pero si ya voy a requerir la protección contra sobrecorriente, no es el 1.25, sino es el 156%. Aquí atentos para cuando Electrón me diga, ingeniero, creo que ya entendimos esta parte, ahora lo que nos interesa es ver cómo seleccionar los diferentes dispositivos. Entonces ahí daremos los cálculos matemáticos y cómo seleccionar tanto el desconectador como el interruptor de protección. Ojo con eso, ahorita nada más estamos hablando en referente a lo que es el marco normativo y qué es lo que tenemos para ustedes. Y otra cosa que es hasta la cobran, ¿eh? Yo he visto que lo cobran en más de 10,000 o 15,000 pesos ahora sí que este tipo de capacitaciones, nosotros en Snyder lo vamos a dar gratis, sin ningún problema, nada más es cosa que Electron nos diga o nos dé tiempo precisamente para prepararlo y con todo gusto lo vamos a hacer. Ahorita nos interesa es que entendamos y después voy a manejar estos porcentajes para que poco a poco lo vayan haciendo. Y sí necesito que cada uno de ustedes tenga en sus manos el recibo de luz de su casa y ustedes digan cuánto es lo que quieran ahorrarse. Porque con una pequeña celda solar tenemos más que suficiente. Y es que eso es lo que un servidor tiene, una pequeña celda solar para no llegar nunca a lo que es tarifa DAC. Así de fácil estoy. ¿Para qué quiero todo un módulo que esté lleno en mi casa? Si al final de cuentas no lo voy a utilizar al 100% y mucho menos cuando me voy de vacaciones. Entonces ahí está una respuesta. Siguiendo con esto, dice ampacidad del conductor. Dice, los conductores de un circuito deben de ser seleccionados para conducir cuando menos la mayor corriente determinada. Aquí nos habla del 125%. Y aquí nos dice que sin ningún factor adicional de corrección en las condiciones de uso. O sea, no tengo por qué aplicarlos de temperatura ni nada por el estilo. Simplemente es la corriente. Recuerden que es la de cortocircuito multiplicada por 1.25 y etcétera, etcétera. Protecciones contra sobrecorriente. Dice, los circuitos y equipos de una fuente fotovoltaica, de los circuitos fotovoltaicos de salida, el inversor y los conductores de baterías, acumuladores y equipos deben estar protegidos según lo establecido en el artículo 240 en protección contra sobrecorriente de los circuitos conectados más la fuente del suministro. O sea, es casi lo mismo que una celda solar. Multiplicadas por 1.25, después lo que nos da, pues ya sacamos precisamente lo que viene siendo la protección. Aquí hay una pequeña excepción. Dice, no serán requeridos un dispositivo de software corriente para módulos fotovoltaicos o conductores de circuitos de fuente fotovoltaica seleccionada de acuerdo al 690-8B, cuando una de las siguientes condiciones aplica. No existen fuentes externas tales como circuito de una fuente conectada en paralelo o baterías de retroalimentación desde el inversor y las corrientes de cortocircuito de las fuentes no exceda la capacidad de los conductores. ¿Sabes? Cuando tenemos una fuente pequeña como la que yo les menciono, pues simplemente yo con un desconectador, más que suficiente. Medios de desconexión. Ojo con esto. Dice, todos los conductores se debe proporcionar un medio de desconexión. Todos los conductores portadores de corriente continua de un sistema de todos los demás conductores, edificios o estructura, no se debe instalar un interruptor ni otro dispositivo de un conductor puesto a tierra sin el funcionamiento de este interruptor automático de otro dispositivo. Y el marcado, aquí ojo, aquí tengo que ver el marcado que este desconectador sea para un sistema fotovoltaico. Bien, aquí dice medio de desconexión. No estamos hablando de lo que hace rato vimos, protección contra sobrecorriente.
Esta es una cosa y esta es otra completamente diferente. Por eso les decía, yo necesito de ambos. Necesito yo un desconectador y un interruptor. Entonces tengo que ver que debe de marcarse, identificarse como un desconectador para sistemas fotovoltaicos. Oye, ¿y cómo sabe que este es para sistemas fotovoltaicos? Es muy sencillo. Aquí está la parte de cómo se conecta el positivo, el negativo y el positivo. Así que por dónde entra, por dónde sale. Ojo con esto, porque si ustedes lo conectan al revés, ¡ay! Ahorita lo vamos a ver en unos videos para que podamos entender esto. ¿Sale? Entonces, señores, no nomás es, oye, en aguas arriba, en agua, no, 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 espérame, no. Tiene su polaridad, chequen ustedes, aquí está su polaridad. ¿Sale? Oye, entonces aquí pongo el negro, aquí pongo el rojo, no, espérate, no. Es de cómo circula la corriente directa, cómo circula. Ojo con esto, señores, mucha atención, fíjense bien. Quiero que vayamos yéndonos despacio, más que una hora no nos da, no nos da. Pero bueno, esperemos dar el tallercillo o una práctica ahí bien padre. Dice desconectadores o interruptores automáticos. El medio de desconexión para los conductores de fase, o sea, no estamos hablando del negativo, sino es el de fase el que debe de llevarlo, debe consistir en uno o varios interruptores automáticos operados manualmente y deben de cumplir con lo siguiente. Estar ubicado de donde sea fácilmente que accesible, fácilmente accesible. Luego me los ponen arriba del techo donde, híjole, ¿dónde están allá abajo, Inge? Espérate. Ser operables desde el exterior sin que el operador se exponga al contacto con varias partes vivas. Ojo con esto. Estar claramente marcado para indicar cuándo está en posición abierta y cuándo está en posición ¿qué? Cerrada. Tener una capacidad de interruptor suficiente para la tensión del circuito y para la corriente disponible en terminales de línea de los equipos. Ojo con esto. Recuerden que ya lo hemos dicho. Es igual que cuando hablamos, por ejemplo, en corriente alterna o corriente directa, los únicos que llevan corriente eléctrica son los cables de línea, más no el neutro. Por eso los cables de línea son los que llevan protecciones, más no el neutro. Antiguamente poníamos el neutro confusible, pero ya conforme fueron avanzando los descubrimientos se dieron cuenta que lo que realmente llevan la corriente eléctrica son los de línea. En este caso, el que lleva corriente eléctrica en una celda solar es el positivo, más no el negativo. Ojo con esto, pero también quiero que pongan mucha atención dónde se va a utilizar un desconectador y dónde un interruptor. Ojo con eso y recuerda que lo que dice la norma, tiene que estar en un lugar fácil, accesible. Cuando yo veo a aquellos que lo tienen integrado, digo, oye, mi hermano, espérame. Y si tengo uno a la mitad, entre tu arreglo de 6 y 6, ¿cómo lo desconecto, carnal? O sea, su bronca y ya, bueno, está bien. Seguimos. Métodos permitidos. Ojo con esto. Sistemas de alambrado. Se permite utilizar todos los métodos de alambrado con canalizaciones y cables incluidos en la norma y otros sistemas de alambrado innecesarios para proyectados específicamente e identificados para su arreglo fotovoltaico. O sea, todo tiene que estar marcado. Los cables de un solo conductor se permite usar cables del tipo UC-2 y cables de un solo conductor aprobados con alambre fotovoltaico en lugares exteriores expuestos en circuitos de fuente fotovoltaica. Ojo con esto. Después nos dice los conductores fotovoltaicos, también llamado cable fotovoltaico. Estas son las siglas que debe de tener, que son FB, tienen un diámetro exterior no estándar, o sea, sale completamente de lo que hemos comprado. Son un poquito más gruesos, que parecen de esos cables portaelectrodos,
¿sale? Para que más o menos podamos tomar en cuenta esto. Los factores de relleno, pues ya sabemos que también van a cambiar en todo esto, ¿no? Cables y cordones flexibles, fíjense bien aquí. Dice, los cables y cordones flexibles usados para conectar partes móviles de orientación de los módulos fotovoltaicos deben de cumplir lo establecido en el artículo 400 y deben de ser de un tipo identificado como conductores de uso pesado, como cables portátiles de alimentación. Otra vez, lo que yo les decía, los cables portaelectrodos. Simplemente chequen ustedes los cables para lo que es el cargo de batería de su propio carro y es muy parecido. Son muy parecidos esos cables que se venden para carga, para lo que viene siendo carga de batería o cuando tenemos ahí problemas con nuestra batería, ¿no? De esos cables que conectamos en ellos. Y se deben de ser adecuados para uso de extrarrudo, estar aprobados para su uso exterior y ser resistentes al agua y a la luz solar. Fíjense bien aquí nos dice, resistente al agua y a la luz solar. Cuando yo leo esto, pues simplemente la norma también me permite utilizar no solamente los cables marcados como FB, sino también yo puedo utilizar los cables marcados con las siglas de LS, que es Low Smog, que son precisamente los cables bajo emisores de humo. También aquí la norma me lo permite, que es algo muy parecido a esto. Entonces, si yo puedo utilizar FB o puedo utilizar los cables LS. Entonces, aquí también nos habla de los factores de corrección a las temperaturas. Si recuerden, aquí vean ustedes, aquí está la correcta, a 30 grados centígrados, pues aquí tenemos el factor 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, en Mexicali, pues tenemos un factor de 0.58 con cables marcados a 60 grados y así sucesivamente. Es como la tabla, la 310-16, que es para los cables conductores de alimentación en corriente alterna. Es algo muy parecido a estos factores por temperatura. Y vean ustedes, dice, los cables con conductores pequeños se permiten, aquí la norma me lo permite, cables monoconductores del tamaño nominal del 16 al 18, aprobados para su uso intemperie y que sean resistentes a la luz y al agua. Es lo que yo les decía, ya están aquí, ya me permite la norma, la 310-15, poder utilizar los que están marcados con las siglas LS. Después aquí nos habla de las clavijas y conectores, que también vamos a ver aquí algo muy específico con esto. No solamente son de aquellas que son ponchables y son de media vuelta, sino que deben de tener ciertas características. Y aquí está, precisamente, en la tabla 310-104 de la norma, nos habla de las aplicaciones y aislamiento de los conductores de 600. Aquí nos habla del termoplástico resistente a la humedad y al calor, retardante a la flama y emisión reducida de humos y gases. Aquí está el THWLS a 75 grados, termoplástico resistente a la humedad y al calor, retardante a la flama y bajo emisor. O sea, si yo quiero utilizar esto, pues recuerden que el calibre tiene que ser pequeño, o sea, del 6 al 18. Si ya son cables grandes, entonces tengo que utilizar los que están marcados como FB, y estos son los desconectadores, tanto macho como hembra. Sí, o positivo o negativo, como ustedes quieran mencionarlo. Entonces, señores, estos son los conectores que se deben de utilizar precisamente cuando yo voy a unir las celdas solares. Estos son los recomendables, ya que precisamente resisten los rayos solares, tal y como nos lo dice aquí, y el IP68, que son perfectamente herméticos, que no permiten que la humedad entre en ellos. Estos son los que la norma nos obliga a utilizar en el manejo o nuestro arreglo de nuestras celdas solares. Entonces ya vimos los interruptores, ya vimos los desconectadores, ya vimos los cables, ahora vienen los conectadores, donde hacemos el arreglo ya sea serie o paralelo. Aquí, en el artículo 705 nos habla de las fuentes de generación de energía eléctrica interconectados. Recuerden que una cosa es lo que ya a mí me interesa solamente para mi propio uso,
en el cual yo solamente utilizo la energía para beneficio mío, pero aquí ya es cuando yo ya estoy en esa parte de interconexión y no necesariamente tiene que ser empresa, no necesariamente, por eso CFE me permite el uso de lo que viene siendo el kilowattorímetro bidireccional, ¿vale? Entonces ahí tenemos un aprovechamiento. También por ahí tengo yo un arreglo que espero posteriormente enseñarles cómo hacer este arreglo, que mientras yo tenga la luz solar, pues simplemente me desconecto de CFE, no me interesa si tengo o no tengo medidor direccional y tampoco tengo el por qué avisarle. En esos momentos yo utilizo mi energía solar y, por ejemplo, ahorita que está nublado, pues ni modo, o sea, voy a depender de CFE. Entonces, ahí donde me desconecto de mi celda solar y aprovecho a CFE, ni modo, no hay otra. Entonces, también aquí es ver precisamente esto, ¿no? Ver precisamente si voy a tener ese bidireccional o no puedo tenerlo, ya que aquí me habla precisamente de las empresas de servicio público, que en este caso es CFE o alguna otra empresa. Aquí los inversores interactivos con la empresa suministradora se permitirá que la salida de un inversor interactivo esté conectado al lado de la carga del medio de desconexión hacia lo que viene siendo la acometida. Entonces recuerden que una cosa es lo que habíamos dicho, uso propio, posiblemente lo que yo tengo de excedente, pues puedo yo contribuir a lo que viene siendo hacia la empresa suministradora. Entonces ahí sí tengo que indicarle a CFE para que vea mi arreglo, ahora sí que esté firmado ante una OBIE y todos los demás para que me permitan hacer el intercambio de mi kilowattorímetro normal por un bidireccional. El anterior fue cuando yo les decía, lo que vamos a hacer es uso personal, uso para mi carga que yo quiero realmente ahorrarme y todo ello, ¿no? Seguimos. Aquí ya vimos nuevamente la ampacidad, la suma de las corrientes de los dispositivos. Aquí ya les había mencionado con respecto a todos los arreglos. Aquí me dice que no debo de superarme del 120% de la ampacidad de la barra colectora, donde voy a instalar todos mis interruptores. Protección contra fallas a tierra, otra vez la norma indica que debo de estar protegido contra todo esto. Debe de estar marcado la protección contra sobrecorriente y debe de estar marcado e indicado que precisamente es hacia todas las fuentes. Y también aquí nos dice que debe estar adecuado para retroalimentación. Los interruptores, si están retroalimentados, deben de estar adecuados para su funcionamiento y manejo. Conexión y la salida del inversor, pues ahora sí que es lo que lo hemos dicho, ¿no? Ya que ya la salida del inversor, pues ya tenemos que tener una pequeña etiqueta que simplemente me dice la precaución, la salida del inversor, no reubicar este dispositivo, protección contra sobrecorriente. Se dan cuenta, pues aquí ya la salida del inversor ya es corriente alterna. Y aquí quiero que vean este video, no habla mucho, pero visualmente nos dice mucho. Aquí vamos a ver que aquí yo tengo dos fuentes a la misma tensión, son 220, una es en corriente alterna y otra es en corriente directa, y la carga es la misma. Pero quiero que ustedes visualicen realmente cómo es que las corrientes son completamente diferentes. Tengo tensión, que es la misma, 220, una en directa, otra en la alterna. La carga o la potencia es la misma. Si yo tengo potencia y tengo tensión, pues lo que va a dar es diferentes tipos de corriente. Uno en la alterna y otro en directa. Por eso siempre les he dicho que lo que mata no mata la tensión, lo que mata es la corriente. Quiero que visualicen contra qué nos estamos enfrentando. Ojo con esto. No tiene mucho audio, así es de que no le suban, simplemente es visual. Ahí está alimentado en corriente alterna. 220 la misma carga. Recuerden que son resistencias, o sea, no hay problema. Vean cómo va ahí tardando en calentar. Esa es corriente alterna.
Como pueden ver, no hay mucha corriente. Ni siquiera se presenta un arco eléctrico. Ese es un desconectador. Ahora vean qué es lo que pasa si lo cambiamos a directa. Ojo con lo que vean. Ahora si se dan cuenta de la protección de falla tierra, ese arco eléctrico provoca un incendio. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Vale, señores? Esto es para que ustedes visualicemos realmente contra qué nos estamos. Yo sé que los que lo han instalado pues no han tenido este problema con unas pequeñas celdas solares, pero recuerden que ya a nivel industrial, aguas con esto. Aguas con esto que no es de niños, no es nada de otro mundo. Entonces, aquí vamos a ver las soluciones que tenemos con respecto a esto. Recuerden que ya vimos lo que nos dijo la norma, cuáles son los requerimientos, qué es esto, qué es aquello. Recuerden que para poder entender más, primero necesito yo la teoría, que es la que estamos dando ahorita. Otra vamos a ver los diferentes tipos de protecciones que ofrecemos para ustedes y posteriormente esperen la fecha, que ahora sí hay que estar ahí atentos con Electron cuando vamos a dar un ejemplo real de cómo vamos nosotros a tener cómo puedo yo calcular mis celdas solares, cuántas celdas solares, la capacidad de lo que viene siendo el inversor y qué es lo que necesito, ¿no? Porque hay un punto que todavía nos hace falta a muchas empresas, que es lo que he visto. Por eso todavía no estamos sacando el inversor ideal. Por eso en Schneider queremos nosotros sacar el inversor ideal que no provoque ese calentamiento que están en los termomagnéticos de la salida del inversor. Si aquellos que tienen curiosidad y lo han instalado lo saben porque lo han hecho y se han quedado con la pregunta de, oye, ¿por qué se calientan? Oye, ¿por qué están calientes si no accionan? Están alimentando las cargas, sí, pero ¿por qué están calientes? ¿Por qué está caliente en la salida hacia la alimentación? No en la entrada de la carga, sino en la salida. Toquen los interruptores. Los invito y aquellos que lo han hecho, por favor, ahora sí que aprovechemos el chat para que podamos intercambiar esto. Y por eso les digo, señores, en Schneider les daremos la solución. Esperen a que me den oportunidad de dar este pequeño ejercicio, este pequeño cálculo y hagamos bien las cosas. O sea, no estoy diciendo que lo hacemos mal, no. Los trabajos lo he visto, lo han hecho, lo he visto que lo hacen bien. Ya poco a poco hemos ido aprendiendo de esas tecnologías, hemos ido avanzando. He visto que sí, pero todavía hay muchas protecciones, hay muchas condiciones que debemos de tomar en cuenta y ahorita quiero que pongan atención a todas las protecciones que debemos de tomar en cuenta. Vamos a ver sus pros y sus contras. Ojo con esto. Sale entonces, señores, aquí abusados, que vamos a ver las protecciones y aislamiento del lado de la corriente continua en los sistemas fotovoltaicos. Recuerden que yo tengo que ver todas estas protecciones a a la salida de mi red. Entonces, quiero que pongan mucha atención y al final van a ver ustedes cuando hago una mala selección qué es lo que puede ocurrir. Yo sé que va a estar en inglés el texto, lo vamos a poner pausa, vamos a tratar de, por así que traducirlo para que podamos entenderlos. Entonces aquí nos habla precisamente que todo tenemos que verlo precisamente en corriente continua. Todos los sistemas de protección tenemos que verlos en corriente continua y sobre todo tenemos que restringir el famoso streaming que sucede en las conexiones
en paralelo y después conectadas en serie. Este famoso streaming, pues no es otra cosa como si fuese una pequeña sobretensión por ahí que nos puede causar algunas características como de cortos o de un pequeño corto, ¿no? Por eso aquí nos dice, junto con las características específicas de los streaming y de los módulos solares y las incapacidad de desconectar la atención aparte de las del oscure, oscureciendo los paneles solares o generación de intensidad. Precisamente son esos como switcheos, podemos decirlo así, unos pequeños switcheos, famoso streaming. Y esto lo vamos a ver conforme a la norma. Y aquí pues ya hemos visto, ¿no? Aquí los conductores no tienen que ser inferior al 125%. Por eso aquí nos dice un streaming es un conjunto de paneles solares fotovoltaicos que están conectados en serie. En ocasiones se hace referente a ellos con cargas de streaming. Además, los inversores pueden tener entradas a diferentes streaming o diferentes conexiones o diferentes, todo ello, ¿no? Los módulos de conexión. Yo no sé por qué le pusieron eso, pero bueno, streaming. Esto significa que la mayoría de los sistemas pequeños, fíjense bien, debemos de instalar precisamente en los inversores por lo menos los interruptores clase DC21. Esos están marcados precisamente con las siglas FB y están asignados precisamente para todo eso. Por eso aquí nos dice la clase AC1, AC21 son cargas resistivas, la AC22 cargas mixtas, AC23 cargas inductivas, AC3 control directo de un motor. En caso de aparatos de corriente continua, las características son respectivas al DC20, DC21, aquí está, precisamente el interruptor que vamos nosotros a utilizar para lo que viene siendo el uso de corriente continua y vamos a ver los diferentes tipos de arreglos, aquí como nos dice los famosos streaming o puntos de conexión, que vamos a ver en cada uno de ellos. Pues aquí dicen streaming 1, streaming 2 y así sucesivamente, ¿no? Los diferentes arreglos, como ya les dije, pueden ser en serie o pueden estar en paralelo y cada uno de ellos, tal y como indica la norma, debe de tener su protección y aparte de esto deben de contar con su desconectador, su sistema de tierras y aparte el inversor. Entonces aquí es donde vamos a ver precisamente la caja de streaming, cómo debemos de tener o simplemente yo mi cuadro de cargas, cómo debemos de seleccionar cada uno de ellos. Vamos a enfrentarnos con sus pros y sus contras. Entonces también recordemos que otra cosa que también pueden intervenir en estos streaming o puntos de conexión, pues simplemente podemos tomar en cuenta que vamos a tener problemas con pequeñas sombras o parcialmente sombreadas o cubiertas de nieve o simplemente con una pequeña hoja que caiga en una de ellas, pues ya empezamos a tener problemas con todo esto, ¿no? Y aquí nos dice que las corrientes inversas pueden alcanzar valores extremadamente altos, entonces también tenemos que tener en cuenta este tipo de las corrientes inversas que van a ver qué es lo que ocurre en los dispositivos de protección y todo ello. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver el más sencillo de todos ellos, que es la protección para la conexión en paralelo de los strings de los módulos fotovoltaicos, conocido como el paralelo simple. El paralelo simple, recuerden que yo tengo en serie, que es donde yo quiero corrientes, y después en paralelo donde tengo tensión. Pero aquí lo que esto sí se requiere es las ventajas, es muy simple, es muy sencillo de hacerse. Desventajas, los streaming son muy susceptibles a inversores de energía, solo pueden utilizarse para un número muy limitado de streaming, o sea, de interconexiones. Y otro problema que tengo es la limpieza de ellos. Otro de ellos, si hay obstrucción por un pequeño árbol o una pequeña mascota que por ahí se está acostando o una pequeña sombra. Estas son las desventajas que si yo lo veo en una fotografía térmica, pues simplemente me doy cuenta dónde está el máximo aprovechamiento y dónde está el mínimo aprovechamiento. Entonces, este es el problema que tengo con este arreglo. No simplemente debe de estar perfectamente limpio, no tiene que haber ninguna sombra o algo que lo esté por ahí estorbando, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta. La mascota simplemente dice, está calientito, de aquí soy, ahí nos vemos.
Aquí otra cosa, dice el diodo de corte inverso. Esta solución no es aconsejable. Hay algunos que lo utilizan. Ojo con esto, porque recuerden que el diodo tiene una polarización. Entonces, cuando habla del inverso, pues simplemente lo que hace es desconectarse en automático. Pero aquí nos dice que no es aconsejable porque no todo el mundo considera una adecuada para proteger los streaming, no sustituye las protecciones ni nada por el estilo. O sea, señores, ojo con estos arreglos que utilizan este tipo de arreglos, que son estos diodos como desconectadores. Dice, va a permitir el uso de que todo vaya en un solo sentido, sin que en el momento pueda ocurrir el inverso, puesto que aquí el diodo no lo va a permitir. Por eso aquí nos dice que para evitar estas posibilidades de poderte dañar inversamente a las celdas, o sea que la celda salga dañada por estas corrientes inversas, los paneles poner estos diodos bypass de tal manera que el panel esté en sombra. La electricidad generada por estos puentes puede ocurrir como un pequeño bypass. O sea, con que le caiga una sombra a cualquiera de estos, como no está trabajando, entonces aquí el problema es de que va a ocurrir una corriente inversa como si fuera una carga. Ventajas, evita la inversión de la energía, o sea que evita que por ahí ocurra una inversión. Desventajas, no se considera como dispositivo de protección. Provoca una pérdida de la potencia del circuito. Ojo con esto. Ojo con estos llamados diodos. Fusibles. Los fusibles de protección de streaming más empleados de los diseños, de la diferencia con respecto a los diodos, pues estos desconectan el circuito, ¿no?, ante una falla. Y aquí, como nos indica la norma, no es el 125% de la corriente de cortocircuito del sistema fotovoltaico. Si yo quiero tener tanto el serie como paralelo, pues tengo que irme al 156%, que ya les dije que esto lo vamos a ver en un ejercicio, en algo que hagamos en la forma práctica de cómo obtener estos arreglos y qué tengo que hacer con respecto a las protecciones. Y aquí, como ustedes pueden ver, aquí tenemos los fusibles, pero otra vez, los fusibles tienen que estar marcados para el uso de celdas solares, no el que estoy comprando en la palería, pues que estoy comprando ahí de los, ya saben cuáles marcas, va a funcionar porque voy a tener el problema de que pueden quemarse las celdas, pueden incendiarse. Por eso dice ventajas: fácil de instalación, bajo costo del desconectador del circuito en condiciones de una falla. Desventajas: deben sustituirse después de una falla por fusibles de las mismas características técnicas que el original. Si no, voy a tener una gran cantidad de desechos y súbele, está funcionando, al poco rato, ching, ya se volvió a abrir y ponte otros y no, y ponte otros y ponte otros y, oye, ¿cuál estás comprando? Pues unos de esos que color verdecito con broncecito, espérame, no, tiene que estar marcado para su uso como tal. Si no, vamos a tener ese gran problema. Interruptores automáticos. Aquí, como siempre hemos dicho, es lo mejor. Es lo mejor por parte de lo que nosotros recomendamos. No recomendamos ni los diodos, no recomendamos los interruptores fusibles y todo ello en los streaming. Tienen que estar marcados como interruptor termomagnético, magnetotérmico, como quieran ustedes. Tienen que estar marcados con las siglas FB y tienen que estar marcados aparte con las siglas CC, corriente continua. Y si quieren saber más, señores, aquí tenemos una guía. Ustedes la pueden bajar dentro de nuestra página de internet o pueden decirle a nuestros amigos de Electron que les ayuden precisamente a bajar. Aquí es donde tenemos precisamente la solución que tenemos, o denme tiempo en el cual yo prepare un ejercicio para todos ustedes y podamos hacer esta correcta selección en los puntos de conexión o los ya famosos streaming, ¿no? Como ya ahora ya, como dice la modernidad lo está llamando, ¿no? El famoso streaming. Aquí las ventajas:
Un único dispositivo que ofrece funciones de protección de aislamiento, alta disponibilidad de sistemas a través de rearmes rápidos ante una falla, se desconectan, ahorita lo van a ver en el video, el tiempo de respuesta que debe de haber. E incluso si yo lo conecto a la inversa, debe de tener esa facilidad de protección. O sea, tanto en estos dos casos de conexión correcta ante una sobrecorriente, desconecta. Ante una conexión inversa, a pesar de que se esté quemando, desconecta. Eso es lo más importante que tengo que ver en las protecciones, no que solamente se esté quemando y provoque un incendio. Entonces, ahí es donde nosotros los invitamos por parte de Schneider a que lean este folleto y después hagamos un pequeño ejercicio. Entonces, señores, terminando con esto, ahorita vemos las preguntas. Esa es una. La otra, quiero que bajen este folleto o díganle a los directores que les ayuden. O si no, ya mi compañero Aldo me dará las indicaciones y ahora que nos veamos, con todo gusto se las comparto. Pero sí necesito que leamos bien este folleto para que cuando hagamos el ejercicio no tengamos un regreso, ¿no? A todo lo que hemos visto, sino ya empecemos adelantándonos a todo esto. ¿Les parece bien? Entonces, por favor, ahí abusados con mi compañero, bajen esta información de nuestra página o pidan al electrón que se las entregue, o si no, ahora que nos veamos, con todo gusto se las puedo compartir. Y solamente se va a compartir a aquellas personas que están conectadas hoy, ahorita. No el que, oiga, no entré, pero la quiero. No, no, espera. Entré, la quiero, sí, pero se te olvidó ver toda la teoría, todos los problemas que tenemos con las llamadas celdas solares, con todas las protecciones. Entonces, fíjense bien, ya vimos que la norma me indica que no solamente debo de tener esta protección, interruptores automáticos, sino también debo de tener que otro tipo de protección, señores, las de falla a tierra. Ojo con esto. No se me ha olvidado todo esto. Entonces, fíjense bien. Una de ellas que nosotros tenemos para ustedes, y ya lo dijo la norma, y lo dijo el fabricante, que debo de tener una protección de corriente continua y debe de ser de la clase DC21. Nosotros lo tenemos para ustedes. Tenemos la clase DC21. Ojo con esto, aquellos que están trabajando, señores, en celdas solares, por favor, yo sé que están haciendo selección de interruptores en corriente directa, pero ya vimos los diferentes tipos. Es igual que los arrancadores. ¿Cuál quieres? ¿Quieres el AC1, el AC2? ¿Cuál quieres? Exijan, sin importar la marca, que tiene que ser la clase DC21. Por favor, apúntenlo y eso tiene que estar en cada uno de los streaming o puntos de conexión de mis celdas solares al final de las conexiones. Aparte de los desconectadores. Ojo con eso. Entonces, señores, aquí están mis arreglos, aquí están mis puntos de conexión, mis famosos streaming, para que vean ustedes en qué punto yo debo de utilizar. Recuerden que aquí debo de tener desconectadores en estos puntos. Y aparte aquí de mis arreglos en serie y después paralelo, debo de tener mis protecciones DC21 hasta llegar a este que es el principal. Para cuando yo tenga problemas en esta celda solar, simplemente desconecto, 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 hago mi parte de mantenimiento, conecto, conecto, conecto y al final cierro mi circuito. Este es un correcto arreglo con interruptores DC21. Oye, ingeniero, ¿qué características tiene su CD21? Pues mi hermano, pues aquí nos dice red comunicación de medición, red telefónica en 48 volts de corriente continua, corrientes máximas de 4 a 25 miliamperes. Recuerden que la norma indicó B, indicó 30. En PLCs, 4821, alimentación interruptiva en corriente continua. Aquí nos habla de las protecciones para celdas en media tensión, unidades de disparo, bobinas, o sea, vean ustedes, aquí está. Aplicación de celda solar o eólica de 24 a 48 volts de corriente continua.
Entonces vean ustedes todas las características que cuenta nuestro interruptor DC21, que es en corriente continua, ¿sí? O en corriente directa, como quieran ustedes, todo lo que ustedes tienen de protección. Entonces ahí tienen ustedes todo ello. Entonces aquí por eso nos dice en viviendas, casas de campo, bombas, instrumentos de medición, relevador de comunicación y aplicaciones industriales. Ahí está nuestro DC21 y aquí lo tienen ustedes, precisamente la forma de cómo nos protege, la forma de cómo nosotros tenemos que ver precisamente lo que es el cable de puesta a tierra, las diferentes protecciones y el método de la tierra física. Ahorita vamos a ver este método, las diferentes fallas y todo ello. Aquí, el rótulo de un polo y la polaridad, fíjense bien aquí con la falla de polaridad y tierra. Tiene que ser falla A. Solución estándar en la fusión de la red y requisitos de la instalación, que eso también lo vamos nosotros a calcular en todos los ejercicios que hagamos. Y recuerden que es de 24 a 48 volts. Entonces tenemos toda esta gama de interruptores que son precisamente en corriente continua, que tenemos desde los 10 amperes hasta los 50 amperes en protección contra esos cortocircuitos que podemos tener de entre línea a línea o entre línea y la famosa tierra física. Y aquí ven ustedes que aquí está marcado, como indica la norma, la protección contra tierra física. Y aquí tenemos otro tipo de interruptores de mayor capacidad. Aquí nos está hablando del rating, no simplemente la capacidad máxima de corriente. Sí, aquí la corriente nominal de protección y la de cortocircuito. Entonces, ahí están diferentes tipos de protecciones que tenemos para un solo polo o los dos polos. Aquí también todos están marcados en cuestión de la polaridad. También tenemos el IC60N, que tenemos las curvas B, C y D. Y aquí, si se dan cuenta, aquí tenemos precisamente lo que nos marcaba la norma, la IS, la 60907 en corriente continua, las capacidades de cortocircuito en un polo, dos polos, tres polos, o el D, cuatro polos. Entonces, el que vamos a utilizar es este. Este es el que vamos a utilizar. Pero recuerden que sí tenemos el IC, es el 21. Entonces, para que tampoco nos estemos peleando con estos, entonces, señores, tenemos uno especial para celda solar. Oye, yo puedo utilizar este, claro que sí. Nomás que tienes que utilizar este. No tanto este, o al menos que tu arreglo tenga estos tipos de tensiones, pero recuerden que simplemente voy a utilizar un solo polo, ya que es positivo y negativo. Pero ahí lo tenemos para ustedes. Si es que no llegan a tenerlos ahí con nuestros amigos de Electron, pueden utilizar estos sin ningún problema, pero también vamos a saber cómo seleccionarlos. Aquí está el adecuado, el correcto. Aquí está. Este es el correcto, señores. Este es el que sí vamos a utilizar. Corriente continua. Aquí están los 24 y 48 volts. Aquí está. Aquí está, que es el 60-120N. Entonces tenemos un termomagnético que, de acuerdo a las características que hemos estado viendo, es el que más se le parece. Aquí está. Y por eso les digo, esperemos a que hagamos el ejercicio para que hagamos una correcta selección. Aquí está otro que es el C120H. Otra vez este lo podemos utilizar, pero recuerden que aquí lo que cambia es la capacidad interruptiva. Ven ustedes, aquí dice 15 y aquí dice 10. Entonces tengo que ver la capacidad de cortocircuito de mi celda solar o mi arreglo de mis celdas solares para poder seleccionar el de capacidad interruptiva. ¿Vale? Entonces ahí está. Y aquí tenemos otros que también nos sirven, que es el NG125N, que también nos sirven para los arreglos de celdas solares que ya son de mayor capacidad. Estos sí ya son palabras mayores. El NG125H, aquí tenemos también para nuestro arreglo de celdas solares de mucho mayor capacidad. Aquí tenemos el NG125L. Entonces, señores, tenemos esto. Y aquí les presento los interruptores de corriente continua, el C60H, DC, corriente directa o corriente continua. Este sí cumple con la curva C. Y otra cosa, como indicó
el marco normativo, tengo que ver la polaridad. Aquí nos dice dónde está la entrada y dónde está ¿qué? La salida, para que de alguna forma lo conectemos de forma correcta. O aquí está, que después lo veremos en los arreglos, ya que si lo conecto al revés, pues ahorita van a ver qué es lo que ocurre. Y aquí tengo para ustedes precisamente sus características en cuestión de este interruptor, que es el que también se utiliza para el arreglo de celdas solares. Todo lo que vieron ustedes ahorita son los que la norma me permite utilizarlos para los arreglos de corriente continua. Pero recuerden que uno de ellos ya lo vimos al principio, que es el 6021N, y después de ahí tenemos otros diferentes que también, y recuerden que estos están marcados en cuestión de la polaridad. Pues aquí dice que el que entra, si ustedes se dan cuenta aquí me está indicando que aquí va el lado positivo y aquí va el lado negativo, para que no se espanten. ¿Sale? Aquí está, vean ustedes. ¿Sale? Entonces dije, entonces el que entra acá positivo y acá el negativo es correcto si yo quiero hacer la desconexión de ambos. Ojo con esto, recuerden que yo les decía de cuestión de la corriente. Y aquí, pues no se preocupen, aquí están marcados en ustedes, ahí está. ¿Sale? O también aquí, conexión inversa. ¿Sale? Vean ustedes, tenemos de los dos, alimentación desde arriba o la alimentación desde abajo, como diríamos, en aguas arriba o en aguas abajo. Ojo con esto también, porque si no, luego de la conexión en aguas abajo me lo conectan así. Ahorita van a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que simplemente sucede cuando instalamos por primera vez nuestra celda solar. Nos equivocamos y todo ello, pero no se preocupen. Todos nuestros equipos están perfectamente bien marcados y aquí, como indicaba la norma, oye, ya vi que tienes protecciones. ¿Qué crees? Ahora te falta la protección diferencial o la protección contra fallas a tierra. Pues señores, aquí lo tenemos precisamente, que es la clase B, que es para tanto corriente alterna o semi alterna, podemos decirlo así, y la de directa, porque la clase AC es para corriente alterna, la clase A es para alterna, pero también tenemos aquí la clase B de protección diferencial, que es para circuitos de corriente. Entonces, ingeniero, entonces aparte de esto, ¿puedo yo instalar esto? Claro que sí. Puedes instalarlo junto con tu interruptor, o sea, se conectan juntos. Si hay una falla, ¡pum!, desconecta también. Aquí está nuestra protección diferencial, clase B, que se conecta. Este es un pequeño módulo que se enchufa y se conecta al dispositivo de protección que ustedes vieron hace rato. Simplemente se conecta y, señores, pues yo ya tengo mi protección diferencial. Ya aquí está mi protección diferencial, tal y como indicó la norma. Aquí está el de los 30 miliamperes, aquí está. Esto va a depender de la corriente que tenemos de 25 a 40 o 80. Ahí tenemos el arreglo y este es el que vamos a escoger, tal y como indicó la norma, que tiene que ser de 30 miliamperes para corriente directa. Y entonces la clase B cumple con esta protección en corriente directa. No sé mi competencia, no sé si los que hacen estos arreglos lo tengan. Si no lo tienen, señores, hay que anexarlo. Por eso muchas de ellas se llegan a quemar. Y también tenemos otra que precisamente lo indica la norma, y en este caso es una norma europea, que es la 62305, que debemos de tener protección contra las descargas atmosféricas que también nos dan en la torre de nuestras celdas solares, o esas pequeñas corrientes parásitas por ionización, por el viento y todo eso, que es el famoso supresor, que también, para sorpresa de ustedes, lo tenemos en corriente directa, el supresor para corriente directa, que tenemos para tensiones máximas del 1.25, que en este caso es del tipo 2, y siendo el tipo 2, pues este también se tiene que conectar junto con la protección, junto con la diferencial, y este nos va a proteger contra las sobretensiones transitorias que muchas veces se llegan a presentarse en algunas arreglos de celdas solares. Y como pueden ver ustedes, aquí está
Lo único que tenemos que hacer es conectarlo hacia la línea de alimentación y llevarlo a la tierra física, al chasis o a mi tierra física que tengo para mi arreglo solar. Entonces, así es de sencillo. Entonces, como pueden ustedes ver, pues tenemos protecciones para todos los arreglos solares para que nuestros clientes estén perfectamente bien protegidos, donde pueden conectarse directamente hacia la línea o pueden estar interconectados o como quieran ustedes. Ahí lo tenemos precisamente para sus diferentes tipos de arreglos. Antes de que llegue al inversor, pues simplemente tenemos aquí las protecciones diferenciales por si es que llega a ocurrir alguna descarga eléctrica. Entonces ya está, vean ustedes, tenemos ya el desconectador, el interruptor, protección de falla tierra, protección diferencial y aparte el supresor. Hay cosa que la norma nos permite que utilicemos, sobre todo porque recuerden que una vez que yo hago mi arreglo en la azotea, pues ya al final entrego mi trabajo y le digo a mi cliente, ahí nos vemos. Llega mi cliente, quiere subir, ver cómo quedó su trabajo, pero él es ajeno a todos estos problemas eléctricos que nos enfrentamos día a día. Y ya vieron lo peligroso que es la corriente directa que viene de una celda solar. Entonces, simplemente tengamos precaución, cuidado. Y sobre todo esto, ¿no? Aquí está. Ahora sí que esta no se interconecta con la red eléctrica, ¿eh? Que sí. Como es celda solar y todo ello, señores, tienen que tener una sola tierra o simplemente si yo estoy haciendo mi conexión de mi red eléctrica y tengo mis supresores, entonces yo puedo tener una sola tierra. Entonces, tanto de mi arreglo solar como mi corriente de la red, si se dan cuenta, yo puedo compartir esto. Pero esa es la salida de mi inversor, no en la red eléctrica de CFE. Entonces aquí yo, junto con mis supresores, puedo tener la interconexión entre la alimentación de la directa y la alterna, que es algo que también he visto que carecen muchos en su salida hacia la red eléctrica, hacia la parte del inversor. Y también aquí tenemos los diferentes tipos de gabinetes para los arreglos IS. Entonces, tenemos para todo ello, para todos ustedes, desde el Caedra, Pragma, Mini Pragma, el AC9. Entonces recuerden que yo lo que tengo que tomar en cuenta son los efectos que ya vimos que puede ser nieve, hoja, contaminación, los raños, los robos, sobrecalentamiento, envejecimientos, los famosos streaming o los puntos de conexión, que es donde sufrimos. Ya vieron los conectores que deben de utilizarse en esos streaming o puntos de conexión. Entonces ya es una palabra nueva para todos nosotros. Y también tenemos una parte que nosotros podemos monitorear precisamente cómo es que estamos utilizando realmente nuestra red solar, porque el cliente dice, ok, ya me lo conectaste, es que padre, ya vi que tengo tu interruptor de corrientes directa, los de corriente alterna que llegan dentro de mi casa, pero ¿cuánto es lo que estoy yo consumiendo realmente de mi celda solar? Quiero verlo, quiero palparlo, quiero ver si realmente es lo que estoy pagando. Pues señores, aquí tenemos precisamente esta parte de monitoreo, donde simplemente se conectan unas bobinas de corriente. Ahora sí que tenemos las bobinas de corriente y las de tensión y mi cliente puede monitorearlo en su teléfono. Ahora sí que tiene su red Wi-Fi. Entonces, señores, ahí tenemos la solución. Y otra cosa, que a sus 75 años, el QSQRD he descubierto que sí sirve para las celdas solares a 48 watts. Tendrían alguien que también el cubo de Squardi. Papá, ahí está. Ahí está su hoja técnica de mis cubos, indicando que si soporta no a 60 ni a 60. No, no, no. Si tu arreglo es a 48 volts con salida a 5 amperes, puedes utilizarme en cada uno de ellos. O sea, señores, con más de 75 años me cae que mi interruptor Squardi me sigue asombrando. Me sigue asombrando
de lo adelantado que ha estado a nuestra época. Cuando vi eso dije, no puede ser, ¿cómo es posible que nuestro interruptor, el QO, no me pregunten de la competencia, y si yo desconozco, pero para sorpresa mía, me di cuenta que en arreglos de corriente directa sí lo puedo utilizar. Entonces, señores, ahí está. Algo más que nuestros interruptores dicen, por eso cuesta lo que cuesta. Ya ahí se los dejo de tarea. Y quiero que vean ustedes un video, está en inglés, pero de alguna manera vamos a traducir lo que les parece. No soy bueno para eso, pero vamos a ver. Si no, ahí tengo a mi compañero Aldo que me va a corregir. Por ejemplo, aquí nos dice el uso precisamente de los circuitos en corriente directa de los diferentes interruptores. ¿Qué es lo que ocurre? Pone replay. Aquí vamos a poner un poquito de pausa. Dice, instalación de los termomagnéticos de polaridad incorrecta, de acuerdo a su manufactura, como se deben de instalar. Esto es más que nada de lo que nos habla este video, de las instalaciones inversas, o las instalaciones incorrectas. ¿Sí? Ahora fíjense bien ahí. Fíjense bien, aquí nos dice polaridad inversa o reversa, como quieran ustedes llamarla, que es una conexión incorrecta. ¿Qué pasa si yo lo conecto al revés? Polaridad inversa. Ahí está el incendio. Aquí nuevamente nos habla nuevamente de la conexión, polaridad nuevamente inversa. Aquí está otra marca para que vean que no solamente es una, otro tipo de interruptor. Aquí yo que los decía, fíjense bien, la instalación del interruptor, sin importar que esté correcto o no correcto, en alguna cuestión precisamente de la corriente de rating, lo que habíamos dicho de una sobrecorriente, tiene un cierto tiempo. Si yo lo conecto a lo inverso normal, debe de tener un cierto tiempo de desconexión. Nuestros interruptores tienen esta característica. Si yo me equivoco al momento de que ya hice la conexión, la hice inversa, la hice invertida, el interruptor tiene un cierto tiempo para poderse desconectar. Ahorita lo van a ver en condiciones normales, qué es lo que pasa, aquí nos dice correctamente, y después vamos a ver qué es lo que debe de hacer el interruptor, aunque sea incorrecta, aunque sea invertida, tiene que desconectarse, señores, no quemarse, porque recuerden que esta es protección y esto es lo que hace nuestro ISA 21N, que vimos que fue el primer interruptor que les di a conocer. Ese es el que se debe de instalar, ese es el que debemos nosotros de conectar. No sé si los que nos están acompañando lo han hecho, no sé qué se han tenido este problema. Entonces, señores, los invito a que vayan al electrón y digan, ¿sabes qué? Creo que estoy instalando el interruptor incorrecto. Ya vieron que pasaron dos marcas. No quise detenerme en ellas porque no quiero tener problemas con mi competencia. Simplemente este video está en luz pública, está publicado, no tiene derechos de Snyder, es público. Entonces, señores, yo no hablé de marcas, simplemente les dije, vean ustedes, diferentes de ellas. Pero ¿qué es lo que realmente debe de hacer un interruptor? Es lo siguiente. Si lo conecto bien o mal, ante una pequeña sobrecorriente, tiene que abrir. Si lo conecté a la inversa, tiene que desconectar. Ojo con esto.
Nosotros lo vamos a ver en condiciones normales. Ahí está. Disparó en condiciones normales. Ahora vamos a ver en condición de, ahora sí que correcta, invertida. Pues se dieron cuenta, desconectó, pero aún así desconectó. Entonces, señores, como pueden darse cuenta, de alguna manera nuestros interruptores no permitan que el arco eléctrico continúe el incendio. Sí, llega a esa parte, sí, pero al final, pues simplemente se propaga el incendio, no permite que este continúe. Entonces, ahí para que vean ustedes la gran diferencia entre los diferentes interruptores, tiene que desconectar de alguna manera para que la corriente eléctrica se desconecte. Sí va a haber incendio, quien dice que no, no lo estoy negando, pero tiene que haber una desconexión y el material, como indica, tiene que ser así que propagador de incendio. Entonces, precisamente quería mostrarles la problemática que tenemos con las celdas solares al momento de que hacemos una instalación eléctrica. Y también para ustedes, pues no solamente es esto, sino también podemos llevarlo más allá, lo que es el campo, lo que son precisamente las bombas de pozos sumergibles, donde podemos utilizar precisamente la energía solar en ciertos tiempos donde podemos llenar los pozos y tener precisamente para el riego y para lo que viene siendo ahora sí que cosechas o para nuestros animales, etcétera, etcétera, ¿no? Para todo aquello que querramos y también, por ejemplo, para nivel residencia con pozos pequeños, una pequeña celda solar, pues simplemente un pequeño inversor y nos puede ayudar precisamente a obtener esto. O sea, no nomás es a nivel, podemos decir, rancherías o granjas, sino también puedo tenerlo en pequeñas residencias que tengo o puedo utilizar este arreglo siempre y cuando que cuente con pequeños pozos, los llamados pozos profundos. Y hasta aquí creo que llegamos en tiempo y forma para ver si hay alguna pregunta, dudas, qué les pareció. ¿Les interesa que continuemos con el segundo capítulo que ya sería el cálculo y la selección de los diferentes interruptores y hacer el arreglo final? No sé si por ahí. Y te escuchamos, ingeniero. Ok. Yo creo que ahorita por la hora valdría la pena ya por ahí. Creo que tomamos notas de los correos de los participantes, que en una sesión por separado, o más bien en un correo por separado, les demos respuestas a sus preguntas. Porque si no, aquí nos vamos a llevar todavía otra hora. Y recuerden que Ok. la capacitación se va a subir en YouTube, en el canal de Electron MX. Aproximadamente tardará una semana en que ya lo puedan ver ahí. Y me coordino con el ingeniero Gonzalo para hacer una segunda sesión, ingeniero, para los cálculos. Sí, sí, nomás dejan, preparo bien, nomás deja ya ves que tenemos una nueva compañera que está tomando ahorita el puesto de BDM de estos equipos. Sí, Nada más es ver que tengamos los correctos para que también no cometamos ese error. Una vez que ya vea que sí tenemos el IC 21N, que es el correcto, entonces ya haremos el respectivo cálculo. Y como dijimos, no si necesito yo que tengan su recibo de luz o que tengan un pequeño proyecto y con todo gusto lo hacemos. Y también para que se acerquen con nuestros amigos de Electron, si es un proyecto más grande, podamos apoyarlos en esto, ¿no? Con la celda solar y el inversor que realmente se requiere. es correcto. ¿Ok? Pues te mandamos las preguntas, ingeniero, porque sí son bastantes, las que salieron aquí durante la plática. Y de igual manera nosotros estaremos compartiendo las respuestas a todos los correos que nos compartieron. Y pues no me queda más que agradecerte, ingeniero Gonzalo, por tu tiempo y por toda la experiencia que nos compartes. Es muy importante todo lo que nos comentas aquí. No, al Pues contrario, a ustedes y también agradecemos a Electron que nos hayan invitado y ser parte de esto, ¿no? De que vean que no es tanto la celda, no es tanto el inversor, sino que realmente es la protección que debemos de tomar.